Hasta 2.000 millones de cristianos en todo el mundo se reúnen cada domingo, en honor a la resurrección de Jesucristo, para adorar a Dios. Al domingo lo llaman el Día del Señor, o Sabbat cristiano. ¿Pero sabías que ningún pasaje de la Biblia llama al domingo el Día del Señor, o el Sabbat? El cuarto mandamiento del Decálogo manda la observancia del séptimo día de la semana como Sabbat, que corresponde a nuestro sábado. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10, nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Dios nunca revocó este mandamiento, ni siquiera después del establecimiento del nuevo pacto. De hecho, después de la muerte de Jesús, que confirmó el nuevo pacto, algunos de los discípulos más cercanos de Jesús continuaron observando el séptimo día, el sábado. Lucas capítulo 23 versículo 56 nos dice, luego volvieron y prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Algunos maestros de la Biblia afirman que el séptimo día, sábado, era para los judíos y que se esperaba que los gentiles conversos santificaran el domingo. Pero si ese es el caso, ¿por qué los gentiles solicitaron escuchar la predicación del apóstol Pablo en el día de reposo? Después de que Pablo predicó el evangelio en una sinagoga de Antioquía, Hechos capítulo 13 versículo 42 nos dice, así que, cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles rogaron que el siguiente día de reposo se les predicasen estas palabras. Obviamente, reconocieron la necesidad de seguir guardando este mandamiento. Entonces, si la Biblia no avala el cambio del sábado y los discípulos de Jesús guardaron el sábado, ¿qué sucedió entre los tiempos del Nuevo Testamento y ahora que llevó a los cristianos a comenzar a santificar el domingo en lugar del sábado? ¿Por qué importa? De eso es de lo que voy a hablar en este video mientras revelo la impactante historia del Sabbat, cómo se cambió del sábado al domingo. Pero antes de hacer eso, quiero agradecer a Forever Free Scriptures to Music por patrocinar este video. Forever Free Scriptures to Music es un canal cristiano de YouTube que crea canciones bíblicas tomadas directamente de la Biblia. Estas hermosas canciones facilitan la memorización de la Biblia, son espiritualmente edificantes y pueden mejorar su experiencia de adoración. A continuación se muestra un clip corto de una de sus publicaciones recientes titulado, He guardado la fe, basado en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8. Escanea el código QR que ves en la pantalla o haz clic en el enlace en la descripción del video para suscribirte a Forever Free Scriptures to Music y ver algunos de sus videos hoy. Ahora volvamos a mi video. Los primeros registros que tenemos de cristianos que honraban el domingo provienen de fuentes extrabíblicas, como la Didache o los primeros padres de la iglesia, como Ignacio de Antioquía, Bernabé y Justino Mártir. En términos de la Didache, la palabra Didache significa enseñanza en griego. El título completo de la Didache es Didache Kyriake, que significa la enseñanza de los 12 apóstoles. Ahora bien, la mayoría de los eruditos no creen que los 12 apóstoles escribieron realmente la Didache, sino que creen que el título es más bien una atribución tradicional o simbólica. Sin embargo, la Didache ofrece información sobre la comunidad cristiana primitiva y habla de reunirse en el Día del Señor. El capítulo 14 del verso 1 de la Didache dice, pero cada día del Señor os reunís y partís el pan y dais gracias, después de haber confesado vuestras transgresiones, para que vuestro sacrificio sea puro. Ahora, en un video anterior mío, dije que la Didache también llama al Día del Señor el primer día de la semana, pero después de investigar más, descubrí que estaba equivocado. Eso es lo que me pasa por escuchar el ChatGPT y no verificar 2 veces su información. He estado usando IA para ayudarme a investigar mis videos más rápido y es bastante bueno la mayor parte del tiempo. Pero debes recordar verificarlo 2 veces también porque a veces la información que proporciona no es completamente precisa. Así que, la Didache en realidad no llama al Día del Señor el primer día de la semana. Ahora bien, esto podría ser una referencia al domingo y, si lo es, probablemente sea el registro más antiguo de la observancia del domingo entre los cristianos. Pero también se podría argumentar que el Día del Señor en la Didache se refiere al séptimo día,
el sábado, ya que el apóstol Juan llamó al séptimo día, el sábado, el día del Señor. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan no podría haberse referido al domingo como el día del Señor, ya que la Biblia nunca llama al primer día de la semana el día del Señor. Así que la única conclusión lógica es que estaba hablando del séptimo día, el sábado. Y eso está en armonía con las palabras de Jesús en Marcos capítulo 2 versículo 28 que dice, por lo tanto, el Hijo del Hombre también es Señor del sábado si Jesús es el Señor del día de reposo. Eso significa que el día del Señor es el sábado. Sin embargo, Ignacio de Antioquía en la carta a los magnesianos que data de alrededor de 110 a 117 DC escribió, por lo tanto, los que fueron criados en el antiguo orden de cosas han llegado a la posesión de una nueva esperanza. Ya no observan el sábado, sino que viven en la observancia del día del Señor en el que también nuestra vida ha surgido de nuevo por Él y por su muerte aquí. Vemos un cambio de la observancia del séptimo día Sabbat al día del Señor en la comunidad cristiana. Justino Mártir en su primera apología escrita alrededor de 155 a 157 DC, escribió y en el día llamado domingo todos los que viven en ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas se leen siempre que el tiempo lo permita. Una de las razones por las que este cambio puede haber ocurrido es porque a medida que la iglesia cristiana comenzó a crecer, quería establecer una identidad distinta aparte de los judíos como resultado de las tensiones entre las comunidades judía y cristiana. La iglesia cristiana primitiva experimentó persecución sistemática por parte de los judíos. Puede leer sobre eso en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4 versículos 1 al 3, los saduceos arrestan y encarcelan al apóstol Pedro y Juan. En Hechos capítulo 7, el discípulo Esteban es apedreado por una multitud de judíos con Saulo, que es fariseo en ese momento, consintiendo en la muerte de Esteban, y después de que Saulo se convirtiera y fuera conocido como el apóstol Pablo, enfrentó varias persecuciones a manos de los judíos. En una ocasión en Hechos capítulo 14, intentaron apedrearlo hasta la muerte, pero sobrevivió milagrosamente. Otra razón por la que los primeros cristianos pueden haber deseado distinguirse de los judíos es debido al sentimiento antijudío en el Imperio Romano. Las revueltas judías contra el gobierno romano llevaron a que los judíos fueran el objetivo de leyes restrictivas y brotes de violencia y persecución. Una de las revueltas judías más famosas es la Primera Guerra Judía, que llevó a los romanos a destruir el templo en Jerusalén en el año 70 DC, y el historiador judío Josefo escribió que más de 1 millón de combatientes murieron en la revuelta. Muchos de los judíos restantes fueron esclavizados o expulsados de Jerusalén, y el Imperio Romano impuso duras medidas contra los judíos, incluidos fuertes impuestos. Luego, entre los años 132 y 135 DC, hubo otra revuelta de los judíos contra el gobierno romano llamada la revuelta de Bar Kokhba, que resultó en que el emperador romano Adriano impusiera restricciones a las prácticas religiosas judías. Una publicación en línea titulada Sabbat, Leyes e Iglesia Primitiva por la revista Leboricam afirma que en el año 135 DC, al final de la rebelión judía contra la dominación romana, el emperador Adriano aprobó leyes que prohibían la circuncisión, la observancia del sábado y el estudio o la enseñanza de la Torá. Esto puede haber dado a los cristianos una mayor motivación para abandonar el sábado en lugar del día del Señor, porque querían evitar ser atacados junto con los judíos que guardaban el sábado. Para justificar esto, teológicamente, dijeron que se reunían el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Aunque la Biblia nunca nos dice que hagamos eso, esto fue parte de la gran apostasía sobre la que advirtió el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, diciendo que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La frase apostasía aquí se traduce de la palabra griega apostasía, de donde obtenemos la palabra inglesa apostasía. Apostasía significa un alejamiento de la verdad. Después de la era apostólica, varias enseñanzas paganas se infiltraron en la iglesia,
que eran todas parte de la apostasía. Pablo advirtió acerca de, por ejemplo, el domingo fue originalmente dedicado al dios pagano Sol Alma Invictus. Muchos gentiles convertidos a la iglesia cristiana vinieron de este contexto, así que pasar de guardar el domingo en honor al sol a en honor al Hijo de Dios fue una transición conveniente. Los antiguos templos paganos fueron convertidos en iglesias cristianas. La práctica pagana del espiritismo y el culto a los antepasados fue rebautizada como veneración y oraciones a María y los santos. Además, la estatua de San Pedro entronizado en la Basílica de San Pedro. Algunos creen que la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano fue originalmente el hogar del dios pagano Júpiter. Júpiter era uno de los principales dioses de la cultura romana. La estatua de Júpiter residía originalmente en el Panteón Romano, que era un templo dedicado a la adoración de varias deidades paganas. En el año 608 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV hizo retirar de las catacumbas cristianas los restos de numerosos mártires y colocarlos en el panteón. Por consiguiente, el templo fue convertido oficialmente en iglesia y recibió el nombre de San María y los mártires. Durante el periodo medieval, muchas estatuas y artefactos paganos fueron retirados o reutilizados en el contexto de la cristianización de Roma. Y algunos afirman que la estatua de Júpiter fue reutilizada como San Pedro para la Basílica de San Pedro, aunque la explicación oficial es que fue esculpida por Arnolfo di Cambio, un reconocido artista toscano. Muchos creen que festividades como Pascua y Navidad también tienen orígenes paganos. El 25 de diciembre está cerca de la fecha de las Saturnales, una antigua fiesta romana celebrada en honor al dios Saturno, que tenía lugar del 17 al 23 de diciembre. Algunos relacionan la Pascua con tradiciones paganas, asociadas con las celebraciones de la primavera y la fertilidad. Una teoría sugiere que la palabra inglesa Easter se deriva de Ostré, una antigua diosa germánica de la primavera y la fertilidad. Y eso explicaría el conejito y los huevos de Pascua. En la Biblia no se encuentran conejos ni huevos, esos son símbolos de fertilidad. Entonces, ¿cómo ocurrió la apostasía? ¿Llevó al cristianismo a comprometerse con el paganismo? Fue la legalización del cristianismo por Constantino en el año 313 BC. En esa época, Constantino emitió el Edicto de Milán, que concedía tolerancia religiosa a los cristianos y ponía fin a la persecución cristiana. Antes de esto, en el año 312 BC, durante la batalla del Puente Milvio, Constantino afirmó haber visto una cruz de luz en el cielo, con el mensaje, en esta señal vencerás. Constantino ganó la batalla y asoció su éxito con el apoyo del dios cristiano. Luego se convirtió al cristianismo. Como Constantino era ahora un gobernante cristiano, los paganos comenzaron a convertirse al cristianismo para alinearse con el emperador y mejorar sus oportunidades políticas y sociales. Britannica.com explica, se ganaron muchos nuevos conversos, incluidos aquellos que se convirtieron solo con la esperanza de avanzar en sus carreras. Esto llevó a que paganos no convertidos se unieran a la iglesia con sus tradiciones y conceptos. Y todo esto era parte del plan del diablo. Verás, como Satanás no podía tener éxito persiguiendo a la iglesia, cambió sus tácticas y en su lugar se unió a la iglesia y la corrompió a través de influencias paganas. Hasta la legalización del cristianismo por Constantino, los cristianos enfrentaron una feroz persecución en el Imperio Romano. Sin embargo, la persecución fue ineficaz para acabar con el cristianismo porque la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. Esto provocó que más personas se convirtieran al cristianismo cuando fueron testigos de la fe de los mártires. De todos modos, muchos eruditos cuestionan la autenticidad de la conversión de Constantino. Por ejemplo, después de su conversión, Constantino continuó ostentando el título de Pontífice Máximo. Este era el oficio religioso más importante del paganismo romano. Algunos eruditos ven esto como una posible inconsistencia, ya que uno podría esperar que un emperador cristiano convertido se distanciara de los roles religiosos paganos tradicionales. Por cierto, ¿adivinen quién se autodenomina Pontífice Máximo hoy en día? El Papa. Constantino no solo conservó su título pagano, sino que también se negó a bautizarse hasta su lecho de muerte en el año 337 después de Cristo. Además, durante su reinado, Constantino aprobó una ley que ordenaba el descanso dominical en el año 321 después de Cristo, estableciendo que los habitantes del campo, sin embargo,
pueden dedicarse libremente al cultivo de los campos. Que sucede con frecuencia que no hay otros días más propicios para sembrar el grano en los surcos o las vides en zanjas, a que la ventaja dada por la providencia celestial no sea para la ocasión. De poco tiempo perecen. Observe la redacción que utilizó Constantino aquí al llamar al domingo el venerable día del sol. Este es un lenguaje claramente pagano. No se refirió al domingo como el día del Señor o el Sabbat, por ejemplo, y esto refleja la mezcla de creencias cristianas y paganas en ese momento de la historia. Recuerde que el domingo estaba originalmente dedicado al dios romano del sol, Sol Invictus. Así, la redacción de su ley de descanso dominical de un modo familiar para los paganos puede haber sido un intento de tender un puente entre el paganismo y el cristianismo, ya que el domingo era un día de culto para ambos grupos. Ahora bien, aunque los cristianos ya observaban el domingo, aparentemente todavía había algunos cristianos que también guardaban el sábado. Esto se refleja en el canon 29 del Concilio de Laodicea alrededor de los años 363 a 364 DC, que establece que los cristianos no deben judaizar descansando en el sábado, sino que deben trabajar en ese día, honrando más bien el día del Señor, y si pueden, descansando entonces como cristianos. Pero si alguno es hallado judaizante, sea anatema de Cristo. Anatema significa ser maldecido, y judaizar significa hacer como los judíos manteniendo sagrado el séptimo día de reposo. Así que el hecho de que el concilio de Laodicea tuviera que prohibir esto muestra que algunos cristianos todavía guardaban el sábado. Es decir, no se hace una ley contra algo que nadie hace. La influencia de Constantino y el concilio de Laodicea jugaron un papel importante en la confirmación del domingo como día festivo religioso oficial en la iglesia cristiana primitiva. Y de esta manera, Satanás logró exaltar el domingo, día de origen pagano, por encima del séptimo día, el sábado. La Iglesia Católica Romana se atribuye el mérito de esto. Admiten haber cambiado el día y se burlan de los protestantes por afirmar que se rigen solo por la Biblia mientras mantienen sagrado el domingo. El Manual de Doctrina Cristiana de Daniel Ferris plantea la pregunta: ¿cómo se prueba que la Iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días santos? Respondo, por el mismo acto de cambiar el Sabbat al domingo, lo cual los protestantes permiten, y por lo tanto se contradicen cariñosamente al guardar estrictamente el domingo, y quebrantar la mayoría de las otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia. El cardenal Jens Gibbons escribió en La Fe de Nuestros Padres: pero usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Así que no es que no lo sepan, ellos lo saben, ellos simplemente creen que Dios les ha dado el poder de cambiarlo. Pero dice la Biblia que Dios le ha dado al hombre la autoridad para cambiar su ley. En absoluto. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Sabías que la profecía bíblica predijo que el anticristo intentaría cambiar la ley de Dios? Daniel capítulo 7 versículo 25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo perseguirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El cambio del sábado al domingo cumple esta profecía. Algunos de ustedes pueden estar pensando: esperen un minuto, ¿cómo puede ser ese el caso si se supone que el anticristo no aparecerá hasta el fin de los tiempos? Tal vez lo que te han enseñado acerca del anticristo no sea bíblico. Tal vez el anticristo ha estado bajo nuestras narices durante miles de años. Verás, el anticristo no es una persona, es un sistema. Pero me estoy desviando del tema. Por cierto, no solo los eruditos católicos reconocen que la observancia del domingo no está en la Biblia, sino también los eruditos protestantes. Por ejemplo, el erudito anglicano Isaac Williams, en su libro titulado Sermones sencillos sobre el catecismo, escribió: y donde se nos dice en las Escrituras que debemos guardar el primer día, se nos ordena guardar el séptimo día. Pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la que santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es por la misma razón por la que observamos muchas otras cosas. No por la Biblia, sino porque la Iglesia no se ha unido a ella. Dr. Edward T. Cox,
un ministro bautista, en un documento leído en una conferencia de ministros de Nueva York, dijo: había y hay un mandamiento de santificar el día de reposo, pero ese día de reposo no era el domingo. Se dirá, sin embargo, y con cierta muestra de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo al primero, digamos de la semana, donde se puede encontrar el registro de tal transacción, no en el Nuevo Testamento, absolutamente no. A mí me parece inexplicable que Jesús, durante 3 años de trato con sus discípulos, conversando a menudo con ellos sobre la cuestión del sábado, nunca hiciera alusión a ninguna transferencia del día. Además, que durante los 40 días de su vida de resurrección, nada de eso fue insinuado. Por supuesto, sé muy bien que el domingo comenzó a usarse en la historia cristiana primitiva, pero qué lástima, viene marcado con el sello del paganismo, bautizado con el nombre del dios Sol, adoptado y sancionado por la apostasía papal, y legado como un legado sagrado al protestantismo. ¿Eso no dice todo ahí, mis amigos? Algunos cristianos argumentan que no importa qué día guardemos como Sabbat, que no tenemos que ser particulares al respecto, pero aparentemente, a Dios le importó lo suficiente como para identificar específicamente el séptimo día de la semana como el sábado. No solo eso, Dios dijo que el sábado es una señal especial entre Él y su pueblo. Ezequiel 20, versículo 20 dice, en otras palabras, observar el séptimo día, sábado, es una señal de lealtad al Dios de la Biblia. Entonces, si usted observa el domingo en lugar del sábado, ¿a quién le está jurando lealtad? Es la Iglesia Católica. El Catholic Record de Londres afirma que el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. No quiero jurar mi lealtad a la Iglesia Católica, quiero jurar mi lealtad a Jesús. Amén. Y si este video te ha inspirado a querer guardar el sábado de Dios, déjame saber en los comentarios a continuación y envíame un mensaje directo en Facebook o Instagram si quieres que te ayude a encontrar una iglesia que guarde el sábado cerca de ti. Dejaré enlaces a mis cuentas de Instagram y Facebook en la descripción del video. Ya sabes, el cambio del sábado fue en realidad obra de Satanás para robar la gloria de Dios. ¿Recuerdas por qué fue expulsado del cielo? Isaías capítulo 14. Versículos 12 al 14 nos dice que es porque quería derrocar a Dios y ser adorado en el cielo. Dice, esta rebelión condujo a una guerra en el cielo, y como resultado, Lucifer, quien ahora es Satanás, fue arrojado a la tierra con 1/3 de los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Después de que Satanás fue expulsado, ¿crees que simplemente renunció a su rebelión contra Dios? ¿Crees que se dijo a sí mismo, bueno, eso no funcionó tan bien y simplemente anda por ahí pateando piedras en la tierra? En absoluto. Satanás está empeñado en su misma misión de apartar a la gente de Dios y acercarla a Él, y una forma importante de lograrlo actualmente es a través del concepto de la santidad del domingo. Ahora, eso no quiere decir que todos los que alguna vez guardaron el domingo como santo irán al infierno, porque Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice, al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, solo cuando haces deliberadamente algo que sabes que está mal, eres considerado responsable. Pero ahora que has visto este video ya lo sabes. Hay muchos cristianos genuinamente observantes del domingo, y creo que Dios no los hace responsables de su ignorancia, pero tú ya no eres ignorante. Entonces, ¿cuál será tu decisión? ¿Honrarás al Señor santificando su sábado?